Bien, Dios los bendiga a todos y cada uno de los que nos están viendo a través de Face. Es un gusto saludarles, es un gusto estar con ustedes. Vamos a transmitir la palabra de Dios. Como les hemos venido diciendo, vamos a tratar de entender la carta a los romanos, donde hay muchas doctrinas escondidas, pero muchas veces no la entendemos. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de traerla a un lenguaje sencillo. Vamos a tratar de parafrasearla para que usted la tenga en su mente. Bien, Dios los bendiga a todos. Desde Casa Oración El Betel les saludamos a todos los que estamos aquí. Gracias por su tiempo, gracias por permitirnos entrar a sus aparatos modernos, a su celular, a su tableta, a su computadora y hoy en día a su televisor gigante. Qué bueno que nos dan la oportunidad de sintonizarnos. Bien, yo les he dicho varias veces que nos transmitimos lo que el Espíritu Santo nos da a través de las semanas. Y estas semanas hemos estado hablando acerca de varios espíritus o varias cosas que perjudican nuestro crecimiento espiritual. Estuvimos hablando acerca de la envidia, estuvimos hablando acerca de la codicia. Esto abunda en el mundo, esto es natural en el mundo, la envidia y la codicia, y aún se ha filtrado en la iglesia cristiana. Hay mucha envidia, mucha codicia por las personas que crecen en el Evangelio, por las personas que crecen en lo espiritual. Hay personas que quisieran ser como ellas, pero no lo logran y lo único que causan es envidia, murmuración, chisme, mentira a las personas que va a utilizar. Dios no va a obligar a nadie a servirle, no va a obligar a nadie a servirle. Él quiere que por nuestro libre albedrío, nuestra propia decisión, conociendo su palabra, conociendo sus propósitos, sus intenciones, nosotros digamos: sí, Señor, heme aquí estoy listo. Y a esas personas son las que Dios utiliza. Pero si Dios ve que tu corazón está lleno de envidia, si tu corazón está lleno de codicia, lógico, no te va a poder usar hasta que tú deseches estas situaciones malas en nuestro corazón. Ahora, no solamente está la envidia y la codicia. Yo hablé hace 8 días, si tú quieres ir a verlo, yo hablé acerca de la verdad y hablé acerca de la mentira. Una persona que está dañada en su corazón acostumbra a mentir continuamente. Y la mentira pues lo lleva a varios extremos. Uno de esos es el egoísmo. Una persona que es egoísta no tiene miedo de hasta dónde puede llegar su ego, no tiene miedo de que lo puedan ridiculizar, de que pueda caer, de que pueda ofender a personas, a su misma familia, sus hermanos, su padre, su madre. El ego es algo que ciega a la persona y hace que se olvide de toda la gente que está a su alrededor. El egoísmo no tiene miedo de fracaso. Entonces, ¿por qué viene el egoísmo? Pues muchas veces por causa de la mentira. Cuando una persona miente, va a tener que buscar
muchas mentiras más para poder cubrir una sola mentira. Y veíamos en San Juan capítulo 8, versículo 44, que Jesús le dice a los fariseos, su padre es Satanás, es el diablo, porque él es homicida desde el principio y él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Entonces la gente que miente muchas veces es guiada por Satanás. Pero también hemos visto a través de los años que la gente que miente es porque está rodeada de iniquidad, de personas que mienten. Los padres mienten, los hermanos mienten, los tíos, los abuelos mienten. Entonces para ese muchacho o esa muchacha o ese señor o esa señora le es fácil mentir. ¿Por causa de qué? De que es su círculo donde está habitando, donde está viviendo. Entonces esa persona va a salir maestra en el arte de mentir, porque no quieren fallar. Entonces el egoísmo, la mentira, la envidia, la codicia van precisamente de la mano. Ahora, ¿qué pasa con una persona que miente constantemente? Bueno, lo que pasa es de que su mente llega al momento que se cauteriza. Sucedió con esa mentira que soltó, después se le hace más fácil soltar otra mentira. Y ok, tendrá redargüimiento un tiempo, pero después, como no pasa nada, soltará otra y otra y otra, hasta que llega a practicar la mentira constantemente. Eso hace que la mente se cauterice. Y eso no es lo peor. Lo peor es cuando una persona cuenta una mentira y ya con la mente cauterizada llega el momento que se la cree. Se cree su propia mentira. Y esto va a provocar que una mente cauterizada va a provocar un corazón duro. ¿De dónde viene un corazón duro? Bueno, cuando el niño crece, cuando el niño está en el vientre, se siente seguro, se siente segura, porque está en el vientre de mamá y sabe que mamá la está cuidando instintivamente. Pero cuando ya ve la luz, cuando nace, tiene que estar pegada al pecho de mamá o pegado para sentirse bien. Pero llega el momento que una mamá no quiere que los senos le crezcan, no quiere dar mucho tiempo al bebé su alimento, lactando, y nada más piensan en darle unos 2 o 3 meses el pecho y quitárselo. ¿Y qué creen que va a pasar con ese bebé, con esa bebita? O sea, terminar de desarrollar. Aparte de que no se va a acabar de desarrollar, como no siente el pecho de mamá, el calorcito de mamá, su corazón empieza a endurecerse. Y vamos más adelante, llega el momento que ese bebé empieza a llorar porque no siente la seguridad de mamá, y mamá empieza a gritarle, cállate. Y después de gritarle, llega el momento que quede dormido. Entonces, pasando con ese corazoncito, se está endureciendo. Y conforme va pasando el tiempo, el niño se siente inseguro,
el niño se vuelve chillón porque desea estar con mamá, desea los cuidados de mamá y los cuidados de papá. Pero si por favor papá es una de las personas que trabaja, que se para, aquella pequeña llora tanto y llega el momento que le gritan, lo maltratan, le pegan. Y ese corazoncito va creciendo duro, se va haciendo duro a la naturaleza y que se va desarrollando. Al rato mamá, cuando ya crecen un poquito, la culpa o lo culpa de que por su culpa se casó o por su culpa no tiene dinero, porque tuvo que comprar pañales, porque tuvo que comprar leche, porque tiene que gastar en ese pequeño, y le echan la culpa y pensando que el niño no piensa, que el niño no siente, que la niña no siente, le acusan de su situación económica. Y dejen de eso, que al rato papá, mamá tienen que trabajar los dos y van a tener que dejar al niño encargado. Y para saber a la persona que le encarga del niño cómo lo va a tratar. Ahí tenemos un corazón que va a ir creciendo duro, duro y cada día más duro. Al rato entran a la escuela, les hacen bullying, como fue un niño que no tuvo a mamá, papá cerquita. Bueno, llega el momento que endurecen tanto su corazón y al rato los niños de la escuela le hacen burla y se va endureciendo más y más. Entonces esa persona, ¿qué va a pensar de Dios? Ah, Dios es como mi padre, me va a regañar, me va a castigar, me va a lastimar, me va a herir, está esperando que Dios le haga algo, que Dios lo castigue, que Dios le diga algo. Y luego le vienes con la idea de que hay un infierno donde Dios castiga a la gente. Imagínate esta persona ya como creció. Esta persona con el corazón duro va a tener que recurrir a la mentira cuando haga algo malo. ¿Precisamente para qué? Para que no la regañen, para que no le peguen, para que no la maltraten. Y va a tener que echar otra mentira para cubrir esa mentira. Y se va a venir haciendo de un corazón duro, una mente cauterizada, una persona mentirosa, una persona codiciosa. ¿Por qué codiciosa? Porque ella va a codiciar un padre que no tiene, va a codiciar una madre que no tiene, porque tienen que trabajar o etcétera. Y empieza a trabajar en esa niña o niño la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y de qué nos va a servir hablarle de Dios? Pues tiene el corazón duro. No va a poder creerte a la primera, porque va a decir mi padre y Dios son lo mismo. Te regañan, te castigan, te maltratan. La única forma que esa persona pueda cambiar es conociendo la verdad, como dijo Jesucristo en capítulo 8, versículo 32, 33. Conoceréis la verdad y entonces la verdad te hará libre. Mientras esa persona no tiene un encuentro con el verdadero Jesucristo, no tiene un encuentro con la verdad, va a vivir una mentira. Desafortunadamente, el mundo, la mayoría del mundo, vivimos en esa condición. Entonces, fíjate cuántos espíritus, si quieres llamarlo espíritus, a cuánta iniquidad, o cuántos males hay en nuestras vidas.
la envidia, la mentira, la mente cauterizada, el corazón duro. Todo eso tendríamos que rechazarlo para poder vivir en la verdad, en una verdad. Hoy en día es muy fácil entender al mundo si nosotros podemos cancelar estas cosas de nuestras vidas. Cuando alguien te habla de la envidia, tú empiezas a trabajar en ella y empiezas a rechazar la envidia de tu vida. De la codicia, los mismos 10 mandamientos dicen que no debes de codiciar, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni el marido, ni su criado, ni su criada, ni su vaca, ni su toro, ni nada. No hay que codiciar nada. Ahora, ¿de dónde viene la codicia? Pues es parte de la envidia. Cuando vemos que alguien tiene, empezamos a mentir o empezamos a murmurar y decimos, esa persona compró ese coche porque es narcotraficante o porque es secuestrador o porque es ratero o ratera o porque es fardero o fardera. E inventamos cada cosa, cada cuento. ¿Por causa de qué? De que somos mentirosos. Estamos viviendo un mundo de mentira, pero Jesucristo quiere que vivamos una verdad, una realidad, que seamos verdaderos, que seamos cabales, que seamos justos, que seamos santos. Y esto es lo que el libro de Romanos nos quiere enseñar. Esto es lo que el libro de Romanos nos quiere enseñar. Y nosotros debemos de poner mucha atención a lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en esta carta. Nos quiere decir en esta carta. Entonces, vamos a tratar de leer capítulo 1, pero que quede bien entendido lo que Pablo nos quiere transmitir. La prédica de hace 8 días, yo estuve hablando acá acerca de la verdad y de la mentira. ¿Por qué? Porque la mayoría de los errores que cometemos los hombres es por causa de la mentira. Vivimos una vida falsa. Desafortunadamente, el mundo ha clasificado a la humanidad en sociedades. La alta sociedad, la media sociedad y la baja sociedad. Los que tienen dinero, los que tienen menos dinero y los que no tenemos dinero. Entonces, esto ha hecho que las personas vivan una mentira. Porque los que no tienen quieren vivir como si tuvieran. Y los que tienen ahora quieren vivir como si tuvieran poco. Desafortunadamente, nuestra mente cauterizada nos lleva a querer tener más dinero, más casas, más coches, más empleados, más de todo. Y todo esto es una falsedad, una mentira. Es una mentira. Entonces, va a ser bien fácil que identifiquemos la carta capítulo 1 de los Romanos cuando estemos leyendo lo que quiere decir el apóstol Pablo. Hace 8 días yo hablé de la verdad y de la mentira. Tú puedes ir a la prédica de hace 8 días y puedes escucharla. Y ahí hablé del versículo 1 hasta el versículo 17. No lo vamos a leer por causa del tiempo, porque es una carta muy larga. Entonces nada más te lo voy a parafrasear. Tú puedes ir a tu Biblia y puedes tomar los versículos y escuchar la prédica que te estoy narrando para que vayas
viendo lo que te estoy diciendo y trates de entenderlo con las palabras sencillas y fáciles. Yo te lo voy a parafrasear. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 7 es el apóstol Pablo dando un saludo a sus amigos, dando un saludo a los hermanos de la iglesia, dando un saludo, y él empieza diciendo: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, es Pablo, siervo de Jesucristo. En ese entonces las personas, era muy difícil por la élite, por la sociedad, que quisieran ser esclavos. Eran esclavos porque de plano no tenían dinero, no podían pagar sus impuestos. Pero Pablo sí tenía dinero, tenía conocimiento, era muy sabio, y él, por su propia voluntad, como te lo decía hace un momento, cuando se encuentra con Jesucristo camino a Damasco, él preguntó dos cosas: ¿quién eres, Señor? Y la segunda cosa que preguntó es: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, se encontró con el Señor Jesucristo. Él tenía una mente cauterizada, él tenía un corazón duro. Él iba a Damasco a capturar a los cristianos, a los que se llamaban cristianos. Incluso castigó a muchos, incluso llegó a matar gente. Entonces, él estaba cauterizado hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Ahí fue donde él cambia, donde él es transformado, para que la gente que tiene todos estos problemas en su vida tienen que encontrarse verdaderamente con Jesús. Bueno, en la salutación del 1 al 7, Pablo dice: yo soy siervo de Jesucristo por voluntad propia y fui hecho misionero. Un apóstol es un misionero, es un enviado, una persona que es enviada a llevar noticias o a fundar una iglesia hoy en día. Entonces él dice: yo soy misionero de Jesucristo, dice, quien fue anunciado por muchos profetas, hablando de la palabra de Dios, hablando de la Tanakh, hablando de las escrituras. Fue anunciado Jesucristo por muchos, quien fue tratado como el hijo de David. ¿Cuándo fue tratado como hijo de David? Bueno, cuando estuvo en el mundo. Pero cuando Jesús fue muerto y resucitado, entonces Dios mismo le dio el título de Hijo de Dios. De Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque comprendieron los que conocían la Escritura que Él fue santo, por eso no pudo ser detenido en el Seol. Entonces ahora es llamado Hijo de Dios. Así rápidamente, en contexto, del 1 al 7 es lo que quiere decir el apóstol Pablo: yo soy apóstol, yo soy siervo de Jesucristo, al que fue anunciado, y el mismo Jesucristo me mandó como misionero al mundo. Ahora, ese Jesucristo que fue anunciado por los profetas, quien fue tratado como hijo de David aquí en el mundo, que finalmente terminó siendo el Hijo de Dios por su santidad. Por su santidad. Entonces, eso habla del versículo 1 al versículo 7. Tú lo puedes leer en tu Biblia y entonces podrás entender esta salutación. Después de la salutación, del versículo 8 al versículo 13, viene el propósito. Viene el propósito. Fíjate, del versículo 8 al versículo 13. Viene el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, dice Pablo: yo he escuchado donde quiera que me he parado acerca de la fe que ustedes tienen en Jesucristo. Hace 8 días hablaba yo de que Priscila y Aquila
probablemente habían estado en Jerusalén en algún fiesta de Pentecostés y escucharon hablar a Pablo y siguieron a Pablo por donde andaba. Y decía también que pudo haber sido un momento en que el gobernador de Roma expulsó a todos los judíos y ellos tuvieron que salir. Y en esa gira que anduvieron por el mundo, conocieron a Pablo, anduvieron con Pablo, tomaron la doctrina de Pablo, y Priscila y Aquila regresaron a Roma y empezaron a predicar el Evangelio, y el Evangelio se empezó a extender de tal manera que Pablo escuchaba de la fe de ellos. Entonces el propósito de esta carta es decirle a los romanos que él ha escuchado y que él ha orado por ellos, que en sus oraciones ellos están presentes. Él ora por ellos de día, de noche, para que su fe no mengue, dice. Y además dice Pablo, yo he tratado, dice, de ir a Roma para mezclar su fe y mi fe, y que juntos podamos ser, ¿qué? Prosperados, que juntos podamos crecer. Yo quiero darles un don, dice, quiero darles un regalo, quiero darles una enseñanza. ¿Para qué les quiero dar una enseñanza? Para que esa enseñanza produzca fe, y yo tener y recoger cosecha, así como lo he hecho en otras naciones. También quiero de ustedes tener cosecha, tener un fruto que glorifique a Dios, que exalte a Dios. Eso es, en pocas palabras, lo que está diciendo el propósito, que Pablo quiere ir a Roma. Por eso les manda saludar a los romanos y les manda el propósito. No he podido ir a Roma, dice, porque Dios no me lo ha permitido. Hay cosas que me han surgido que no me han dejado, pero esperemos en Dios, que Dios me abra camino para que yo vaya a ustedes. Y después del capítulo 14 al capítulo 17 viene el poder del Evangelio. Dicen unas Biblias, el poder del Evangelio. En otras palabras, podemos decir el propósito de Dios. El propósito de Dios, del capítulo 14 al capítulo, el versículo 17, es, dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En otras palabras podemos decir, porque no me avergüenzo de las buenas. En otras palabras podemos decir esto, el propósito de Dios es que las buenas nuevas llegue a todo el mundo, para que sean salvos. ¿Salvos de qué? De toda la perversidad que te empecé hablando, del fundamento que te puse al principio, de la envidia, de la codicia, de la mente cauterizada, del corazón duro, de la mentira principalmente. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que creamos en el Evangelio, que creamos en las buenas nuevas para poder ser salvos. Dice Pablo en la versión 60, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué es poder de Dios? Para salvación. ¿A quiénes va a salvar? A todos los que creen. Entonces, los que creen en las buenas nuevas, los que creen en Jesucristo, pueden llegar a ser salvos. Esa es la fuerza que tiene el Evangelio, que si tú crees, puedes ser salvo. Y dice Pablo, esto se le dio a los judíos primeramente. Esta oportunidad de ser salvos se les dio a los judíos primeramente y después al resto del mundo. O sea, después de que los judíos debían de haber cumplido con el propósito de Dios, que era cumplir los mandamientos, cumplir la Torá, la Tanaj,
cuando ellos la cumplieran, el mundo se iban a dar cuenta de que ellos eran pueblo de Dios, hijos de Dios, y el mundo iba a desear ser como ellos, pero desafortunadamente el pueblo judío no llevó la Tanaj, no llevó la Tanaj que Dios se enojó con ellos. Se volvieron idólatras, brujos, hechiceros, astrólogos, se volvieron de todo, menos a Dios. Entonces dice Pablo, ahora la oportunidad es para el resto del mundo, dice al judío primeramente y después al griego. El griego es conocido como el resto del mundo en ese entonces en el oriente. Entonces fíjese lo que está diciendo Pablo. El poder del evangelio está en las buenas nuevas, en creer en quién, en Jesucristo, quien vino a rescatarnos, a salvarnos de la mala condición que estábamos viviendo, pero la gente no lo recibió. Esta oportunidad se le dio al judío y después se le dio al mundo en general. Entonces, todos tenemos la oportunidad de ser ¿qué? Salvos. ¿Cómo vamos a ser salvos, Pablo? Pues bien fácil, por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo. Amén. O sea, las personas que reconocemos que estamos mal, y si reconocemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y lo aceptamos en nuestro corazón, entonces podemos ser salvos. Esto es parafraseando del 1 al 17. Entonces yo te invito a que tú lo leas en tu casa o que te regreses a ver la prédica de hace 8 días para que vayas tomando sabor y vayas entendiendo por qué suceden las cosas en el mundo. Ahora vamos a leer un poquito acerca de lo que sucedió después de que Pablo dio el propósito del evangelio, que es la salvación de Dios. Nos va a hacer Pablo un resumen de por qué el hombre está contaminado. Veamos. Vamos a leer 2 versículos, 18 y 19. ¿Cómo dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impetud e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ok, la ira de Dios se conoce desde el cielo. Miren, el hombre no va a tener pretexto para ser salvo o para ser condenado. Dice que Dios manifiesta su poder desde el cielo. ¿Cómo manifiesta su poder? Pues si tú volteas al cielo, ves estrellas, ves un infinito, ves una luna, ves planetas, ves... O sea, ahí se ve el poder de Dios. Ahora se manifiesta desde el cielo hasta la tierra. ¿Y en la tierra qué vemos? Pues vemos los mares que no se salen de su cauce, vemos los ríos, vemos los montes, vemos los paisajes, vemos la puesta del sol, y todo esto es por su infinito poder. O sea, el hombre no tiene modo de decir Dios no existe. Dios tiene control de la misma tierra, del mismo mundo. Entonces, nos está diciendo Pablo que no hay pretexto para no admirar el poder de Dios. No hay pretexto para no darle gracias y no darle gloria a Dios. No hay pretexto. ¿Por qué? Porque su infinito poder se manifiesta desde el cielo y hasta la tierra. La tierra y el universo son un diccionario gigantesco que nos manifiesta el poder de Dios. O sea, cualquier persona puede voltear al cielo y ver la grandeza de Dios. Cualquier persona que sale por ahí a dar un paseo puede ver los montes, puede ver los volcanes, puede ver los valles, puede ver, no sé, los bosques,
y ahí se manifiesta poder de Dios. Si te vas a Acapulco puedes ver el mar, las playas y etcétera. O sea, no hay duda que tú no puedes dejar de pensar en Dios porque Dios ha creado todo esto. Todo esto. Entonces, al ver y admirar las cosas que Dios ha hecho, nosotros tenemos que admirar su grandeza. Tenemos que darle gloria a Dios. El otro versículo que dice. Continuamos con el Sí. 20. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, las cosas que antes no se veían, porque ¿de dónde creó Dios todo? De la nada. De la nada. La materia prima para que Dios creara todo fue la nada. De ahí hizo el universo, las estrellas. Tú puedes ir al Génesis 1 y puedes ver cómo Dios crea todo. Cómo Dios crea todo. Pero todo fue creado perfecto. Todo fue creado bueno en gran manera, dice la palabra. Todo fue creado en gran manera. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es admirar su grandeza y poder, dice ahí, ¿verdad? Amén. Ok, entonces, el hombre por naturaleza debe de admirar lo bueno. Pero, aquí entra un pero. En Génesis capítulo 3 entró la serpiente, que ¿qué hizo? Engañó a Eva. Y desde entonces vive el engaño en el mundo. Y el engaño tiene muchas raíces por las cuales ahora vivimos engañadas. ¿Qué le dijo la serpiente? Que seríamos como dioses, sabiendo ¿qué? El bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Sabiendo la verdad y sabiendo la mentira. El hombre hoy en día sabe el bien y el mal. Sabe cuando hace bien y sabe cuando hace mal. Esto tú no lo puedes negar. Tú sabes cuando estás haciendo las cosas bien y sabes cuando estás haciendo las cosas mal. Un día yo hice un experimento con una persona que se droga. Y él lo confiesa muy descaradamente, como diciendo, pues es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida. Y le digo, perfecto, está bien. Le digo, oye, porque tiene un niño, y le digo, oye, ¿y como a los cuántos años vas a dejar que tu bebé fume marihuana? Ay, no, dice, no, eso no. Pero ¿por qué no? Si es tu hijo y piensa igual que tú, y es como tú, tienes que darle libertad, tú tienes libertad, nadie te dice nada, nadie te puede decir nada de que estás haciendo mal. No, pero él no va a fumar marihuana porque se lo voy a prohibir. ¿Y a ti quién te lo prohíbe? Le digo. ¿Se dan cuenta de una mentira en nuestras vidas? Nosotros sí podemos hacer toda la rebeldía que querramos, comportarnos mal, maltratarnos y hacernos lo que querramos. Es nuestra vida y nadie se meta con nosotros. Pero entonces, ¿qué? Cuando te tocan a tus hijos y tu hijo lo quiere hacer, entonces sí protestas. ¿Bajo qué ley protestas? Pues si esa es tu ley, pues esa misma debe de ser de tus hijos, ¿no? Si andas por ahí prostituyéndote, ¿a los cuántos años le vas a permitir a tu hijo o a tu hija prostituirse? Ay, no. ¿Cómo no? Esa es tu ley. ¿Te das cuenta? Hacemos lo que queremos y se nos olvida darle gloria a Dios. Ahora, ¿por qué hacemos lo que queremos? Porque no creemos en Dios. Esa es la causa de que la gente se vuelva rebelde, que la gente haga lo que quiere hacer. Bien, sigamos, 21, ¿qué dice? Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Su necio corazón fue qué? Entenebrecido. ¿Qué decíamos de la mente? Cauterizada, entenebrecida. Su corazón duro. La gente que llegó a conocer a Dios, o que puede admirar las estrellas, hay astrólogos que pueden ver el poder de Dios allá arriba, ven cuando se alinean los planetas, ven cuando hay un eclipse solar, un eclipse lunar, lo interpretan y tienen sabiduría, pero no le dan la gloria a Dios, porque Él fue el que creó todo eso. Se envanece. ¿Por qué se envanece? Por el conocimiento que tienen de lo que ven. Pero es fácil decir, es que el Big Bang, la gran explosión, por casualidad tenemos vida, por casualidad vivimos, y surgen teorías, y venimos del chango, y venimos del tiburón, y venimos de no sé qué tantas cosas. ¿Qué les cuesta darle la gloria y la honra a Dios? Entonces, ¿qué pasa con sus corazones? Se entenebrecen, y Dios ve todo esto que está pasando con el hombre. Muchos científicos han sido creyentes, le dan la gloria a Dios, pero llega el momento que la fama los apaga y terminan creyendo que ellos son los autores, que ellos son los que descubrieron, que ellos son los sabios. Y un corazón duro. Bien, sigamos. ¿Qué dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese hasta dónde llega su sabiduría, su entendimiento. Vamos a hablar en general del mundo griego. El mundo griego tenía filosofías. Entre esas filosofías había 3 o 4 filosofías muy importantes. Por ejemplo, el poder a pesar de todo. La gente quería tener ¿qué? Poder. Acomodar lugar. No le hace que tuvieran que pisotear a 1, a 2, a 3, hasta cientos. Por eso las guerras. Con tal de que esa persona llegara a ser gobernante, gobernara, llegara a ser rey, que llegara a tener el poder. Y no nomás él, sino todos sus seguidores abusaban del poder. Llegaron a poner a mucha gente en la cárcel, llegaron a asesinar mucha gente, y aún ya siendo rey, llegaron a asesinar a reyes. El poder a pesar de todo. Esa es una filosofía que en nuestros días todavía la vivimos, Ahora, otra filosofía es el amor a pesar de todo y con quien sea. Pues es que me quiere, pues ni modo, me caso con él. Es que la quiero, pues me caso con ella. Y es que está casada, pues qué importa que sea casada. Eliminamos al marido y que se quede sola. Y al amor a pesar de todo. Ser amados. Por quien sea y como sea. Hoy en día ya hasta se casan con los animales. Pues es que yo quiero al perrito y me caso con el perrito. O sea, ¿hasta dónde llega la sabiduría del hombre? Creyendo ser sabios, se hicieron necios y envanecieron su corazón. O sea, ellos haciendo lo que ellos quieran hacer, está bien. Y eso no es lo peor. Envaneciendo su corazón,
le dieron culto a los hombres. Y no suficiente con eso, le dieron culto a las aves, le dieron culto a los cuadrúpedos, le dieron culto a todo lo que veían. Y de ahí surgieron las mitologías. ¿Usted ha oído del Pegaso? ¿Ha oído de el que tiene un ojo? ¿Cómo se le llama? ¿El que tiene un ojo? Sí, el monstruo que tiene un ojo. De la medusa. ¿Ha escuchado de la medusa? Una cara de mujer y su cabello de serpientes. ¿Ha escuchado del unicornio? ¿Ha escuchado del caballo que tiene alas y vuela? ¿Del caballo que tiene la mitad cuerpo y la mitad hombre? Centauro. Las sirenas, mitad pez y mitad mujer. O sea, lo que quiero que te des idea de lo que causa una mente que se siente sabia, que se siente inteligente y termina haciéndose necia y termina fabricando cosas que no debe fabricar, cosas que no debe hacer. Dice la Biblia que no debes hacerte imagen ni ninguna semejanza de Dios, del cielo, ni de la tierra, ni debajo de la tierra. Y ahí tenemos a Poseidón, un dios marino. Ahí tenemos a Zeus. Ahí tenemos a los dioses del amor, al dios del fuego. Y tanta mitología que inventaron. Entonces, ¿en qué está el pecado? El pecado está que están creyendo que Dios es como los hombres. Y le dan culto a los hombres, en lugar de darle el culto a Dios. En vez de darle culto a Dios, ahí está el error. La otra cosa peor es que para no errar, mitad animal y mitad humano. Así ya no le falla. Oh, qué pecado tan terrible, ¿no? Una mente, un corazón, dice Dios, totalmente perverso. Totalmente perverso. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Los deja? Ahora miren, el hombre se da tanta gloria que en Grecia se inventaron las Olimpiadas para que surgiera el hombre más veloz del mundo. Por ejemplo, el atletismo. Para que surgiera la natación, el hombre que domina las aguas, nadando más fuerte, enamorándose de su cuerpo. Las mujeres hermosas terminan enamorándose de ellas mismas, de tal forma que inmortalizaban su belleza. ¿Cómo? Haciendo estatuas. Cuando fueron conquistados por los romanos, esas estatuas las convirtieron en santos. No es malo hacer una estatua, no es malo hacer un dibujo para inmortalizar lo que vemos, la belleza de lo que vemos. Lo malo es que después ya lo transformamos en idolatría. Ya de por sí había idolatría en que una mujer alabe su cuerpo, en que un hombre fisicoculturista alabe su cuerpo, de que haya un primer lugar en clavados, en carreras, en lanzamiento de bala, en jabalina, etcétera. Esos hombres ya se vuelven superhombres. Y cada 4 años hasta la fecha tenemos esas olimpiadas para ver ahora quién es el nuevo campeón del mundo. O sea, quiero que abras tu entendimiento y me digas si estás entendiendo lo que está pasando con la gente. ¿Por qué pasa esto?
por la mentira, por la envidia, queremos ser mejor que el otro, por la codicia, queremos tener el primer lugar en lugar del otro, por la cauterización de la mente, por el corazón duro. O sea, todo esto, si lo vemos claro, Jesucristo nos diría, es una mentira. Pablo dice que el ejercicio corporal es bueno, pero que no nos pasemos las horas ahí en el gimnasio. Hay otras cosas que hacer. Dice que el ejercicio corporal para nada aprovecha. Nada aprovecha. Hay otras cosas en el mundo de las cuales hay necesidad. Por ejemplo, buscar a Dios, servir a Dios. Y todo esto lo estamos viendo como una mente corrompida, una sabiduría corrompida. El hombre se ha hecho necio. Es lo que nos está explicando Pablo en esta carta. Pero después nos dice, ¿qué nos dice Pablo? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ok. Dios no se quedó ahí nada más viendo cómo el hombre se pierde. Dice Dios, agarraste un cacho de madera y hiciste una semejanza mía. Agarraste un cacho de piedra e hiciste algo a semejanza mía cuando yo lo prohibí. Ahora usaste oro, plata, eso es lo que yo valgo, dice Dios. Y Dios se enoja con el hombre. ¿Y qué hace? Pervierte. Todo lo que es natural lo hace contra naturaleza. ¿Gusta tantito agua, pastor? Sí, por favor. Lo hace contra naturaleza. Entiéndanme esto. Gracias. ¿Sí me van siguiendo? Ahora Dios se molesta y se enoja y corrompe al hombre en su mente, en su concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Bueno, es algo que piensas antes de pecar. Estamos diciendo que hay una mente caracterizada. El hombre tiene una mente pecaminosa y Dios los entrega a su mente pecaminosa. Que se deprave, pues total. Ya me depravó a mí, me hizo con un cacho de madera, me hizo con un cacho de piedra, me hizo con un cacho de oro, de plata, y piensan que eso es lo que yo valgo, eso piensan que soy. Pues ahora yo deshonro al hombre, dice. Ahora yo deshonro al hombre. ¿Y qué dice después? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cambiaron la qué? La verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo vive el hombre? En mentira. En mentira. En mentira. Y la mentira trae egoísmo. Y el egoísmo trae dureza de corazón, trae una mente cauterizada, envidia, codicia, muerte y etcétera. Al rato vamos a ver una lista que Dios nos está haciendo ahí mismo en la carta a los romanos, cómo es el hombre. Y ahora, ¿cómo los entrega a la mentira? ¿Qué dice? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El hombre no le dio culto al Creador, le dio culto al mismo hombre. Les vuelvo a repetir, ahí están las Olimpiadas. Las Olimpiadas no son otra cosa más que pura vanidad. Pura vanidad, puro orgullo, puro ego. Dándole culto al mismo hombre en vez de a Dios. Luego, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Dios los entregó a cosas vergonzosas, cambiando lo que es natural por lo que no conviene, lo que es contra la naturaleza. Por ejemplo, la mujer. Dios dijo en el huerto, Adán y Eva, no Adán y Esteban. Entonces, aquí es donde vamos a ver la depravación del hombre. Cambió la naturaleza de la mujer para que la mujer tuviera gozo, sexo. ¿Con quién creen? ¿Qué dice? Y de igual modo también los hombres dejando el uso... Regresando al otro anterior. Al anterior. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, mujer con mujer. Mujer con mujer. ¿Se puede ver eso hoy? ¿Se puede ver eso hoy? Sí. Y cuando vemos eso, ¿cómo sabemos que esa persona vive? Engañada. Engañada. ¿Y por qué está engañada? Porque no ha aprendido a darle gloria a Dios. Me robaron mi gloria, se la dieron al hombre, pues ahora síganle dando gloria a la mujer. A ver, mujer, olvídate de los hombres. Allá hay mujeres hermosas. Y ahí anda una mujer buscando otra mujer. Y luego... Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es la retribución a su atrevío, a su atrevimiento? Bueno, pues ahí está el SIDA, ahí están las enfermedades, la colostomía, y no sé qué tantas enfermedades vienen a surgir. ¿Por qué? Se olvidaron del uso de la mujer. ¿Se olvidaron de la mujer? Pues que ese es fisicoculturismo. Mira qué musculotes tiene. Mira qué chamorros tiene. Mira qué brazotes. Y el hombre termina enamorándose del hombre. ¿Dios lo permite? No. Dios los castigó y están siendo castigados. Ahora, yo puedo entender esto. ¿Por qué los castigó Dios? Por su necio corazón. Por no darle la gloria a Dios que merece. Entonces Dios dice, bueno, pues amas tanto a la humanidad, le das gloria al hombre, le das gloria a los animales, pues órale, piérdanse en su concupiscencia. Y hoy en día se defienden esos hombres. Es que tenemos derechos. ¿Derechos de qué? ¿Derecho a qué? Es que es nuestro corazón, es que nos enamoramos y nadie tiene que opinar por lo que hacemos. ¿Cómo no? Dios opina. Lo que tienes es una mente reprobada, tienes un corazón endurecido, tienes un egoísmo que no puedes con él, tienes una envidia tremenda, porque hasta entre esas personas se envidian, el marido, la mujer se la envidian, y al rato se traicionan, se dejan y anda con otro y con otro y con otro. Es una depravación, dice Dios. Eso es depravado por no aprender a darle gloria a Dios.
Ahora, acuérdense que Pablo nos habló acerca del poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo de las buenas nuevas, que fueron dadas para salvación. ¿A quién? Al que cree. Estas personas pueden salir de su mentira, pueden salir de su depravación, pueden salir cuando crean en el Evangelio. A los judíos se les dio la primera oportunidad, pero después al resto del mundo. Después al resto del mundo. Entonces, ¿todo el mundo tiene oportunidad? Sí. ¿De dejar la mentira? Sí. ¿Cómo? Buscando la verdad. Jesucristo es la verdad. Encontrándose con Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Se burlaron de Dios, dándole culto a las imágenes, a los animales. Pues ahora dense culto a ustedes mismos. Yo los repruebo. Y por eso es que podemos ver mucho homosexual, mucha lesbiana. Es que es muy buena gente. ¿Qué buena gente va a ser? A mí la Biblia me está enseñando que tiene un corazón duro. Me está enseñando que es un egoísta. Me está enseñando que es un farsante, una mentira. A eso vino Cristo, a restaurar la imagen de Dios. Pero para eso hay que creer. Ahora, déjame decirte 4 puntos importantes antes de continuar para terminar este capítulo 1. El hombre, la mujer, deben de escuchar el Evangelio. ¿Qué debemos hacer? Escuchar. Por eso es importante, hermanos que me están viendo a través de las redes, que se congreguen en la iglesia para escuchar. Después de escuchar, viene otro paso que se trata entender. Por eso yo quiero tratar de darle a entender a usted lo que estamos leyendo. Entender es importante, que entiendamos lo que Dios hace, lo que Dios quiere, el propósito de Dios. El propósito de Dios es que creamos en las buenas nuevas, en el Evangelio, porque es poder de Dios, para que podamos cambiar. Debemos entender, el poder de Dios está en el cambio que da el Señor Jesucristo en la cruz. La fe que debemos de tener es en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ahí se llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras debilidades, nuestras pobrezas. Todo lo que nos estorba para no crecer, Jesucristo se lo llevó. Lo único que necesito es creer. Por creer, el mundo se revela por fe y para fe. Si yo tengo fe en el sacrificio, Dios me va a dar fe para crecimiento. Para crecimiento. Miren, hay 3 tipos de fe. Fe para creer en Cristo. Fe para crecer. Para obtener lo que no veo. Y hay fe de sanidad. ¿Hay fe de sanidad? Bueno, pues hay otra fe más preciosa, que es la fe para milagros. Entonces tenemos que ir caminando paso a paso, a paso a paso. La fe va creciendo. Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Jesús dijo: como tú has creído, así sea, conforme a tu fe. Oh hombres de poca fe, también dijo en otra ocasión. Entonces la fe tiene estaturas. Entonces, primer paso, escuchar. Segundo paso, comprender. Y el tercer paso es creer. Creer. Cuando yo creo, las cosas cambian. Cuando yo leo un capítulo y lo entiendo y lo creo, entonces viene el cuarto paso, que es vivir la Escritura. Que esa Escritura se haga rema, que esa Escritura se haga carne, se haga material, que yo lo pueda ver, que yo lo pueda palpar. Mucha gente dice: es que ya leí la carta a los romanos, pero ¿la entendiste? ¿Pero la creíste?
¿La estás viviendo? Y ahí es donde viene el poder del Evangelio, el poder de creer. Entonces, vamos adelante. Dios está molesto con el hombre, cambió el uso natural de la mujer, cambió el uso natural del hombre y los metió en vergüenzas. Los metió en vergüenzas. ¿Tiene salvación esta gente? Les pregunto, ¿tiene salvación esta gente? No. Sí. Sí. Claro. Claro, creer en el Evangelio. Que ya vino Jesús a restaurarnos la imagen verdadera de Dios. Y entonces que nosotros le demos gloria a Dios y todas las cosas se van restaurando. Todo se va restaurando. ¿Y luego qué sigue? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿A qué los entregó? A una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no pusieron en cuenta a Dios. No tomaron en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no toma en cuenta a Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Y qué pasa cuando tienes una mente reprobada? Para hacer cosas que no convienen. Hacen cosas que no convienen. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿se dan cuenta cómo vive el mundo? Luego, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Está bien. Léalo por favor en la Biblia al día, Char. Sus vidas se llenaron de toda clase. Despacio, como vidas, si nos estuvieras predicando poco a poco, para que vayamos entendiendo palabra por palabra. ¿Qué dice? Sus vidas se llenaron de toda clase de impiedades y pecados. ¿De toda qué? De toda clase de impiedades y pecados. ¿Cómo vive el mundo? En impiedades y pecados. En impiedad. No tienen piedad de nadie. O sea, no importa a quién contaminen. No importa a quién se lleven entre los pies. El chiste es que ellos no se vayan solos. ¿Haciendo qué? Pecado. Pecado. Si hay un homosexual, se va a juntar con otro homosexual o van a buscar que otro se haga homosexual. Si hay una lesbiana, va a buscar que otra mujer se haga lesbiana. No van a querer ser solos, no tienen piedad de la gente. Luego, De codicias y odios. de codicia. ¿De qué estábamos hablando? Envidia, codicia. Gente que codicia tener lo que otros no tienen. Odio, ¿qué más? Envidias, homicidios, contiendas, engaños, amarguras y chismes. Y chismes. O sea, mentira. Luego, Se volvieron murmuradores, aborrecedores de Dios, insolentes, engreídos, siempre pensando en nuevas formas de pecar y continuamente desobedeciendo a sus padres. Fingiendo no entender, quebrantaron sus promesas y se volvieron crueles y misericordes. Sabían hasta la saciedad que el castigo que impone Dios a esos delitos en la muerte, y sin embargo continuaron cometiendo. a ver otra vez, léale. Sabían hasta la saciedad que el castigo que impone Dios a esos delitos es la muerte. A esos delitos es la muerte. ¿Merecen La muerte. la muerte? ¿A cuáles delitos? Lo ya he dicho. Los que ya leímos. Todo lo que leímos. Su castigo va a ser La muerte. la muerte. Y de ahí sacamos varios castigos. La envidia, la codicia, la mente reprobada, el corazón duro, sacamos el egoísmo. Si ustedes lo buscan en la otra Biblia anterior, va a ver que ahí están todos los pecados de los que les hablé, más otros añadidos, como el chisme, como la mentira, que estamos hablando de la mentira. No creen en la verdad. Lo malo es que ellos saben que están haciendo mal. Ellos saben que están haciendo lo mal,
y que Dios los va a castigar y que su fin es la muerte. Pero por el egoísmo, por el corazón duro, por la mente reprobada, no buscan a Dios. ¿Habrá solución para esta gente? Sí. Si buscan el poder del Evangelio. ¿Quién es el poder del Evangelio? Jesucristo. ¿Quién se humilló? ¿Quién se humilló? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Qué hizo Pablo con Jesucristo? Se humilló. Él dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Dejar de estar sirviendo a Satanás y humillarnos ante Dios y hacernos humildes. Dice la palabra que al que se humilla, Él lo exaltará. Él lo exaltará. Pero al que se enorgullece, Él lo aplastará. De tal manera que sus pecados son la muerte. Terminemos. ¿Qué sigue? Nos quedamos hasta el 32. ¿Ya terminaste el 32? ¿No? Ya. Solamente dice, y sin embargo continuaron cometiéndolos e incitaron a otros a cometerlos también. Ahí está lo que les estoy diciendo. Siguieron haciéndolo e incitaron a otros a seguirlos cometiendo, a practicar el pecado. Ahora bien, una cosa es que te resbales, te caigas, te resbalas, te caes, pero otra cosa es que ya lo practiques. Y no nomás que lo practiques, sino que incites a otras personas a hacer lo que tú estás haciendo. ¿Qué dices? Si me voy al infierno no me voy solo, ¿no? Me llevo a fulanito, a fulanita, y que me acompañe, y ya después le echas la culpa. Es que yo no lo obligué, es que fue por su propia voluntad. Y esos son gentes perversas, sin juicio. Entonces, vamos a dejar aquí la predicación, capítulo 1. Te invito a que la vuelvas a escuchar, pero que lo hagas con tu Biblia, que estés leyendo. Si pudieras y tuvieras la versión, la Biblia al día, me gustaría que lo leyeras. Ahora, si no tienes la Biblia al día, hay otra Biblia que es una versión que se llama Dios habla hoy. Y las dos versiones casi te dicen lo mismo que te quise parafrasear. Bien, te invito a que no te pierdas el siguiente capítulo. Capítulo 2 y capítulo 3 van tomados de la mano. Va a hablar de la condición del mundo hoy en día. Entonces, no te pierdas el próximo capítulo. Te invitamos a que te animes, porque vamos a llegar al momento en que vamos a estar hablando acerca de la justificación y vamos a estar hablando acerca de la santidad. Pero primero debemos de conocer nuestro pecado. Primero debemos conocer nuestra condición, el estado en el que el hombre se encuentra hoy y cómo el hombre puede ser restaurado a su estado original. Esto es lo que nos habla el libro de Romanos. Espero que no te pierdas la próxima semana. Gracias te doy por habernos aguantado hasta este momento. Le pido al Espíritu Santo con mucho amor que te ayude a entender, a comprender qué importante es darle la gloria a Dios. Por eso yo oigo cristianos que dicen, es que ¿para qué voy a la iglesia? Si aquí puedo leer, si aquí puedo orar, si aquí... No, sí, pero no puedes darle gloria a Dios. Tú no puedes danzar ahí en tu casa porque no te creo capaz. Si no eres capaz de congregarte, tú no puedes alabar y exaltar al Señor como se merece. Por eso tenemos que ir a la iglesia. Sí hay que orar, sí hay que leer, pero también hay que congregarse, dice el libro de los Hebreos. Como dice el libro de los Hebreos. Entonces, te invito, busca una iglesia, congrégate en ella, sométete
y sobre todo sométete a la enseñanza para que aprendas de Dios. Vuelvo a repetir 4 cosas que hay que aprender: oír, entender, creer y vivir. 4 cosas que deben estar como reglamento en nuestras vidas. Le pido al Espíritu Santo, que nos dé el entendimiento, que nos ayude a creer y sobre todo que nos ayude a vivir. En esta carta aparecen muchas vergüenzas que el hombre está sufriendo y piensan que están bien, pero ya entendiste que es por una mente reprobada, cauterizada, por una mentira que Satanás les ha metido y se han creído. Renuncia a la mentira. Hacemos una pequeña oración y terminamos. Padre Santo y poderoso, en cuya presencia estamos, mira, Señor, que estamos transmitiendo la palabra como me la has dado. Yo así la he transmitido. Te pido en el nombre de Jesucristo que todos aquellos que escuchen este mensaje puedan darle like, puedan transmitirlo a otras personas, porque a lo mejor a ellas no les hace falta, porque se congregan y leen y oran, pero hay quien sí lo necesita, Padre. Ayúdalos en su corazoncito sano de carne, que puedan transmitir este mensaje a otras personas dándole like, o definitivamente que ellos lo recomienden para que otras personas lo escuchen. Está la prédica de hace 8 días como base, Señor, de la mentira y la verdad. Está esta prédica, bendito Padre, que complementan el capítulo 1. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pongas en sus corazones el deseo de querer volverlas a escuchar, para que podamos entender, comprender, creer y vivir, Señor, tu palabra. Gracias, bendito Dios, tú pusiste en nuestro corazón el estar transmitiendo la carta a los romanos, bendito Dios, como el apóstol Pablo nos la quiso dar a entender. Gracias, bendito Dios, por tu enseñanza. En el nombre de Jesús, hacemos una cita contigo para la próxima semana. Amén, aleluya, amén. Gracias por todos los que nos ven a través de las redes. Amén. Dios los bendiga mucho.